Se está grabando. Entonces, vemos aquí un esquema, un dibujo, que ustedes pueden ver acá, un molar. Entonces, la parte de los conductos que está con color gris corresponde al tratamiento de conductos, o sea, al relleno que tiene. Y miren la longitud que tiene el poste, o sea, o el espigo muñón. Normalmente en uno de los esquemas que habíamos hablado decíamos de que debía de dejarse 4 milímetros de relleno a nivel apical, pero en los molares esto no es posible hacerlo, una porque las raíces no son tan gruesas, otra porque las raíces suelen ser curvas, entonces solamente hacemos unas pequeñas prolongaciones, ¿no? Hasta lo que nos permita ingresar. Y normalmente, por ejemplo, en un molar inferior, como en este caso, van a ver que la raíz distal es la más recta de todos. Y ahí es donde vamos a hacer el espigo principal. Y en alguno de los conductos mesiales puede ir una pequeña muesquita nada más, ni siquiera una profundización extra, un poquito. ¿Por qué? Porque las raíces normalmente suelen ser divergentes. Entonces, este núcleo va a ser muy rígido, entonces no va a entrar en forma simultánea a los dos conductos. Entraría a uno, pero en el otro no, porque el otro está apuntando en dirección opuesta al de este conducto. Entonces, si es que las raíces o los conductos se ven ligeramente paralelos, se hace un conducto principal y al otro apenas se insinúa un poquito la entrada, ¿no? O sea, una pequeña cavidad en el conducto, nada más. Ahora, puede decirse que puede servir como que esto crea un efecto antirrotacional, pero este núcleo no va a estar sometido a ninguna fuerza rotacional, ¿no? O sea, no hay nada que lo pueda hacer girar. Más aún, la cavidad no va a ser circular tampoco. En un molar la cavidad es casi media cuadrilátera, ¿no? Media cuadrangular o media ovalada o irregular en el peor de los casos, y no va a haber ningún tipo de rotación. Lo que sí podría darse en un diente anterior que es monoradicular, ¿no? Aquí tienen una sola raíz en esta de aquí, y si es que el conducto preparamos y es circular, puede que se dé el efecto de rotación, ¿no? Y tengamos que crear algún pequeño surco para evitar que haya la rotación. Entonces, en un diente anterior, para evitar que exista ese efecto probable rotatorio, sería preferible hacerlo ligeramente ovalado, ¿no? La entrada del conducto, siguiendo obviamente la anatomía del conducto, y al ser ovalado no va a haber rotación, ¿no? A menos que sea totalmente circular. Entonces, ¿alguna pregunta a ver al respecto? Nada. Hasta antes de que yo entre, a ver qué les estaba explicando la doctora, aparte de ese. Lo que he dicho del el conducto antirrotacional era, digamos que si tenemos tres raíces, Sí, una tiene que ser como que de 3 a 5, entre 3 a 5 milímetros, escogiendo, digamos, primero el conducto principal y ya, luego otro, digamos, el conducto principal está en la parte palatina y el vestibular va a ser el antirrotacional. Escogemos uno y solo desgastamos o ingresamos entre 3 a 5 milímetros para que, para que no haya rotación. Eso explico. ya. Pero a veces esos 3 o 5 milímetros que podamos ingresar, por ejemplo, en este otro conducto, si este va a ser el principal, puede que nos dé un sentido totalmente divergente al otro. Y si queremos que esté paralelo a este de acá, tendríamos que de repente gastar un poco esta pared de acá. Y ya estaríamos debilitando las paredes ya dentarias, ¿no? De esta raíz. Yo les había comentado al final de esta clase la semana pasada que había un método que se llamaba endocrown. No sé si alguien se acuerda. O la endocorona. Entonces, la endocorona, por ejemplo, es
es un núcleo que se pone dentro de la cavidad. Esto que donde estoy pasando el cursor viene a ser la cavidad que correspondía a la cámara pulpar, ¿no? Más el acceso endodóntico, que todo eso sumó y se ha hecho unas paredes, se han creado acá unas paredes, hasta Sí, doctor. encontrar los orificios de entrada de los conductos. Una endocrown no necesita hacer este tipo de prolongaciones dentro de los conductos, simplemente en el interior de esta pared que está rodeada por paredes dentarias va a ir ese núcleo, que puede ser, que normalmente se hace con un material, o sea, que forma una sola unidad, este núcleo más la corona que va a ir encima. O sea, digamos, todo esto que se ve acá va a ser la corona, y todo eso va a ser de una sola pieza con esta parte amarilla. Acá ustedes ven acá, de color blanco, la corona, y de color amarillo lo que vendría a ser el núcleo o el poste. En una endocrown, la corona y el poste vienen a ser una sola pieza, pero no lleva prolongaciones dentro de los conductos. Entonces, por eso se llama endocorona, porque es una corona que está retenida por la parte interna del diente. Endocorona. De repente no lo van a encontrar en los libros tradicionales de prótesis fija, ¿no? Pero existe, es como una nueva alternativa, digamos, ¿no? de restauración. Y de esa manera ya no hacemos postes. No hacemos postes y ya no tenemos que ensanchar el conducto aquí con la probable, digamos, debilitación de las paredes de las raíces dentarias, ¿no? Entonces hacemos simplemente un núcleo interno. Profe, Sí. una pregunta. ¿Y cuál sería la diferencia de lo que es una endolay y endocorona? ¿Cómo? Una endolay y una endocorona. Yo diría que es lo mismo, porque el término es casi como el inlay, onlay, overlay, y un endolay sería, pues, en todo caso, el hecho de que la prolongación está dentro, o sea, totalmente dentro de la cámara pulpar, ¿no? Porque una inlay es una incrustación que está dentro, es una cavidad que está dentro de las paredes de la corona. Pero ya si hablamos de un endolay, entonces diríamos que estamos entrando mucho más abajo, o sea, estamos ocupando lo que fue la cámara pulpar. Esa es la endocorona. Y, doctor, y en esos casos, ¿ya? ¿Cómo? ¿Se talla el muñón? O sea, O sea, está entrecortada tu pregunta, no te escuché. ¿En esos casos qué? se talla la parte exterior, porque obviamente la parte interior ya va a estar, va a abarcar ya parte del material, pero la parte exterior, ¿se talla o no se talla? No, ya no. O sea, se supone que ahí en las paredes, digamos, o sea, para eso hay que escoger en primer lugar el caso, porque no se da en todo tipo de casos. Tiene que haber paredes gruesas a este nivel. Entonces, si encontramos paredes gruesas y el diente ha sido tratado endodónticamente, entonces, ¿qué hacemos? Simplemente lo aplanamos, lo hacemos bien plano, así como un aeropuerto. Bien plano, o sea, todas las paredes de la cavidad planas. Y la pared interna, o sea, lo que corresponde a la cámara pulpar, va a ser con las paredes divergentes hacia oclusal. Entonces, la restauración va a ser todo esto, toda esta parte que se ve de color blanco, más la parte amarilla aquí, de una sola pieza. Y eso ingresa dentro de la estructura dentaria, sin que tengamos que hacer el poste por separado. A ver, ¿se entendió esa parte, más o menos? Doctor, le mandé una imagen por el grupo. A ver. Grupo de fija, grupo B. Ya, esta imagen, por ejemplo, que eso es lo que el endocrown. Ajá, ahí, Ya. en este caso sí se talla. No necesariamente. Miren, aquí ustedes pueden, bueno, todos están viendo la imagen que está ahí en el grupo del WhatsApp.
No, doctor, porque ese es el grupo del B, creo. Ya. No sé si lo puedes compartir a todos. Ya lo pasé, pues, pero no carga, es otra cosa. Ya a ver si ya llegó. Ya. ¿Ahora lo ven? Sí, doctor, gracias. Sí, doctor. Ya. Entonces ahí van a ver la figura A. La figura A es la preparación de una endocrown. Entonces ustedes pueden ver que tiene que la parte oclusal tiene un grosor de 2 milímetros más o menos. Y en la figura B tiene 3,5. Entonces, una endocrown, para que tenga soporte, obviamente no va a ser metálico, ¿no? O sea, toda esta restauración no es metálica. Entonces, toda restauración que no es metálica tiene que tener un espesor mínimo para que pueda soportar las cargas de la masticación. Entonces, 2 milímetros sería lo mínimo que se podría hacer para que no se fracture la restauración. Y ustedes pueden ver que tiene como 6 milímetros de profundidad. Ahí dice 6 milímetros, ¿no? O sea, en realidad eso lo dicta tenemos que hacer el piso de la cavidad hasta donde se encuentre el piso de la cámara pulpar. Ese va a ser, ¿no? O sea, no tenemos que profundizar nada más. Simplemente llegamos al piso de la cámara pulpar y ese va a ser nuestro fondo. Y ahí lo que tenemos que hacer es ponerle una ligera camada de cemento, que puede ser ionómero o puede ser un cemento resinoso y hacerlo plano, pero sin que ocupe mucho volumen, solamente para sellar la entrada de los conductos. Y acá está la entrada de los conductos y vamos a sellar esta parte de aquí con un cemento y vamos a dejar un piso completamente plano. Las paredes internas tienen que ser divergentes hacia oclusal y las paredes de toda la corona tienen que tener cierto grosor, pero tienen que ser rectas, así plana, aplanado. No se hace el tallado como se ve en la figura que dice ahí, la letra C, que hay que hacer un tallado de 1 milímetro, ¿no? O sea, como un ligero tallado eh, para que pueda tener retención, ¿no? Porque eso va a debilitar las paredes, obviamente, ¿no? Y 1 milímetro va a hacer que también las paredes, los contornos externos del material que vamos a emplear va a ser muy frágil. Entonces, lo más lógico es hacerlo como las figuras A y B. Esa es la preparación para una endocrown. No se hace tallado, porque vamos a debilitar las paredes. Entonces, como tenemos presente de que las cargas que va a recibir este molar van a ser netamente axiales, es decir, por encima, entonces la retención, ¿quién la va a dar? La parte que está dentro de la cámara pulpar, o sea, la parte interna. Ese va a ser su retención. Y esto va a estar adherido con un cemento resinoso. De manera que va a tener muy buena retención, va a tener muy buen efecto estético y va a ser conservador también. O sea, la idea de la endocrown es que sea conservadora de tejidos. Porque si vamos a hacer un tallado, entonces ¿para qué hacemos una endocrown? A ver, preguntas. Doctor, y en el caso que las paredes axiales sean pequeñas, no como se ve ahí en la imagen, sino más pequeñas, Entonces no es un candidato para un endocrown. poste. Ahí sí tenemos que pensar en un poste. Entonces ahí estamos pensando ya en los factores mecánicos, ¿no? Eso es lo que siempre tenemos que tener en mente, ¿no? Cada vez que observamos un caso clínico, no todos son iguales. Entonces, si encontramos buenas paredes, buena altura de paredes dentarias, con buen grosor, entonces ahí pensamos y dijimos, aquí este es un caso para una endocrown. Y lo proponemos, ¿no? Se lo proponemos al paciente. Ahora, obviamente, una endocrown no sirve como pilar de puente. Eso es para una restauración individual, ¿no? O sea, para restaurar un solo diente. Pero no nos va a servir como un pilar de puente.
Si queremos utilizarlo, esa pieza dentaria como pilar de puente, entonces necesariamente tenemos que hacer un poste, un perno muñón. Ahí no funciona la endocorona. La endocorona solamente es para una restauración unitaria. Pero es una opción para dientes tratados endodónticamente. Doctor, ¿en ¿Sí? endocorona se necesita que las 4 paredes axiales estén presentes o puede faltar una o dos? No, tienen que estar todas. Tienen que estar todas, o por lo menos la gran parte, o sea, o 3 buenas paredes y una puede estar un poquito disminuida y puede ser la cavidad ligeramente, digamos, con un contorno irregular, pero tiene que haber buen grosor de paredes. Pero, digamos, si es que una de las paredes está muy delgada, entonces no es candidato para una endocorona. Hay veces en que las paredes del molar pueden estar socavadas. Por el efecto de la cáliz han estado socavadas y luego ha estado rellenado, se rellena con resina o algo, pero ya la fuerza, digamos, la resistencia de las paredes ya está disminuida y corremos riesgo de que se pueda fracturar. ¿Alguna otra pregunta? A ver, con todo esto que estamos hablando, vamos a ir viendo, a ver acá, el procedimiento. La fase clínica, ¿no? Vamos a ver sobre la fase clínica, sobre lo que tenemos que hacer cuando ya nos encontramos con un diente tratado endodónticamente y cuál va a ser el procedimiento. Entonces, el procedimiento para lograr obtener el patrón de colado, porque vamos a mandar a colar, vamos a hacer espigos colados en este caso. Entonces, para confeccionar el patrón de colado, requerimos de un material que se llama el Duralay. Duralay es la marca de fábrica, ¿no? Que lo fabrica esta empresa que se llama Reliance. Entonces le puso nombre Duralay. Pero en realidad es un acrílico que tiene ciertas propiedades a diferencia del acrílico común y corriente. ¿En qué se diferencia este acrílico de los demás acrílicos? ¿Alguien sabe? Porque ustedes van a encontrar en la casa dental, compran una porción de acrílico más su botellita de monómero y ¿cuánto les va a costar? Creo que 5 soles. Más o menos así será. En cambio, lo que ustedes están viendo acá cuesta aproximadamente $20. Y es un acrílico también, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es la gran diferencia con el acrílico común? ¿Alguien conoce algo, sabe? Que no Tiene se va una a mejor, ¿Tiene menos contracción? Ya, es un punto. Otro, Que no calienta demasiado y no daña. no, igual calienta. Bueno, puede que, digamos, digamos, en el momento de la reacción, para cuando se polimeriza, siempre va a haber una reacción exotérmica, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cuál es la principal propiedad? Una vez que tiene un menor grado de contracción que el acrílico convencional, ¿cuál sería otro importante? A ver, Guaraca, tú debes de saber. Doctor, dígame. ¿Cuál será otro punto importante de las propiedades que tiene el Duralay? A ver, vamos a preguntarle a Elinor. Elinor, a ver, ¿qué me tendrías que decir al respecto? de los palitos Duralay. Sí, no, del material del Duralay en sí. O sea, de lo que se ve acá en la figura de esta botellita con su líquido y el polvito.
O sea, no es igual que el acrílico. Son igual que el acrílico, tiene un polímero, o sea, el polvo, y un líquido que es el monómero, que se van a mezclar exactamente igual que un acrílico, pero tiene ciertas propiedades que lo diferencian de las demás. Ya dijeron que una es el menor grado de contracción que el acrílico convencional. Otra, bien, entonces para no perder más tiempo, una de las principales propiedades que tiene el acrílico Dura-Line es que es totalmente calcinable. A ver, ¿entendieron el término? Sí, creo que cuando se ya va a quemar una resistencia. O sea, es un acrílico de combustión total, totalmente calcinable. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué esa propiedad totalmente calcinable? Cuando nosotros vamos a hacer un poste colado, en el procedimiento del colado, ¿Puede resistir altas temperaturas? ¿Cómo? Está entrecortado, no te escuché. ¿Cómo dijiste? Que si soporta altas temperaturas, ¿así? ¿Aló? ¿Se fue la conectividad o qué fue? Doctor, sería que se elimina totalmente. Ya, me decían, creo que si era combustión total, que soportaba altas temperaturas. No soporta altas temperaturas. En ese caso sí tendría que ser un material refractario, ¿no? Entonces, este es un material de combustión total o totalmente calcinable. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a quemar completamente. Entonces, cuando nosotros hacemos un patrón de, digamos, una impresión interna del conducto, en estos palitos que también son del mismo material, entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos que llevarlo a un cilindro de colado, ¿no? Entonces vamos a hacer un patrón mediante la técnica de la cera perdida. ¿Conocen la técnica de la cera perdida? No, doctor. Sí, doctor. Ujú. Cuando han hecho materiales no han visto nada, cuando han hecho revestimientos o algo así. Sí, doctor, sí, hemos visto. Ya. Entonces, la técnica de la cera perdida consiste en que ustedes al hacer un molde, vamos a crear un patrón. Este va a ser el molde. Eso que ustedes están viendo aquí es el molde. Entonces, este molde, bueno, lo hemos tallado y nos ha quedado así de esta forma. Este molde va a ser introducido dentro de un cilindro que va a estar rodeado o sea, enterrado, digamos, en un material que se llama revestimiento. Entonces, ustedes ya han visto el material que se llama revestimiento, ya saben, han hecho, creo, clases de esto en materiales dentales. Entonces, esto va a estar totalmente sumergido dentro del revestimiento y va a tener un canalito por donde va a ingresar el metal cuando se funda. Pero para que se funda, tiene que desaparecer, o sea, tiene que quemarse este molde dentro de ese anillo. Hagan de cuenta que todo este cuadrilátero blanco es el anillo, el cilindro de colado. Y ahí adentro hemos sumergido este molde. Y hacia afuera sobresale un pequeño palito que se conoce como el bebedero o chimenea. Entonces, por ahí, cuando se funda el metal debe ocupar el mismo lugar que estaba ocupando este material. Pero para que ocupe ese lugar, este material tiene que haber desaparecido completamente por combustión, es decir, por calor, tiene que desaparecer, se tiene que quemar completamente. Entonces, por eso se dice que este material es totalmente calcinable. Entonces, a diferencia del acrílico convencional, el acrílico convencional también se quema, pero ¿qué pasa? De que puede dejar residuos. O sea, pueden quedar las cenizas del material del acrílico dentro de esta cámara y nos va a contaminar el interior del molde y puede ocupar de repente algún espacio. Y cuando entre el metal líquido dentro de la cámara,
no va a salir completo, o sea, no va a salir exactamente igual así como se ve aquí. Entonces, esa es una de las propiedades que tiene el Duralay, que cuando ya entra al cilindro de colado, cuando lo sometemos a alta temperatura, va a desaparecer completamente. Por eso se llama totalmente calcinable, porque se va a quemar completamente. Y la otra propiedad era que no se contrae tanto como el acrílico, entonces va a tener cierta estabilidad dimensional. O sea, va a copiar sin que se altere en la forma, porque estamos tomando la copia, el molde del interior del conducto. Acá está el conducto y vamos a tomarle la impresión. Entonces, el método para poder confeccionar este poste, esto que estamos viendo acá en las figuras, es el método directo. ¿Ya? Anoten bien, ¿eh? Es el método directo. ¿Por qué directo? Porque lo estamos haciendo directamente en boca. Entonces, ¿qué pasa de que ya utilizamos el material? Este es el kit de material que vamos a utilizar. Para hacer la técnica directa, requerimos tener este tipo de palitos. ¿Ya? Este tipo de palitos que son del mismo material Duralay. Pueden venir pueden venir prefabricados. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, acá vienen en una bolsita o en un paquetito prefabricados estos pines y tiene el nombre de Pin Jet. ¿Quién lo fabrica? La fábrica Angelus de Brasil. Entonces, tiene un costo, ¿no? A veces uno por abaratar costos, a veces ya, porque a veces tiene su precio y a veces no los traen. He visto que en nuestro medio, bueno, como acá estamos acostumbrados a sacar el producto Bamba siempre, ¿no? Entonces a veces vamos a encontrar unas bolsitas de plástico donde venden unos palitos con la misma forma, así rojitos, hay otros inclusive medios anaranjados, y lo venden como que fuesen los Pinjet. Pero cuando uno compra estos materiales tiene que comprar el Pinjet original de la marca Angelus, porque los otros son unos palitos de plástico que no sirven para nada. Y peor aún todavía, nos va a dejar residuos dentro de la cámara de combustión. Entonces no hay que comprar productos Bamba, pero existen en el mercado. Y en las casas dentales también los venden en bolsitas, porque desde Lima, uno pide a Lima, tiene pines para colado, pinjets, y nos mandan el producto que no es el original. Entonces hay que comprar este Pinjet, si es que lo encuentran, porque ya ni siquiera lo traen, ¿no? Y como es caro, entonces dicen, bueno, nadie compra esto, dicen, ¿no? Pero eso, nosotros podemos hacer nuestros propios palitos, en vez de estar comprando, con este material. O sea, preparamos un poquito en un vasito de Apen, así como esto de este acá, lo humedecemos con el monómero, así como preparando el acrílico, y cuando ya está en la etapa plástica, lo amasamos en las palmas de las manos o encima de un vidrio y vamos haciendo un palito bien largo, así como más o menos como del grosor de un palito de fósforo, y vamos cortando trocitos. Y hay que tener varios palitos así, ya preformados, y eso nos va a servir exactamente igual que estos. Y tenemos la seguridad de que están hechos de Duralay y que son totalmente calcinables y que nos va a servir. Ya al momento en que querramos usarlo, nosotros agarramos una fresa y lo afilamos un poquito y le sacamos punta para que pueda ingresar dentro del conducto. O sea, aquí. Tenemos que comprobar que el palito ese ingrese hasta el fondo. Entonces, aquí vemos el palito que está envuelto en el Duralay que ha sido recién preparado. Ustedes pueden ver, ahí está el Duralay, está fresco. Y el otro poco de Duralay que preparan en el vasito lo van a introducir dentro del conducto. Y entonces, ¿qué pasa? De que cuando nosotros queremos introducir el acrílico dentro del conducto, como este es un conducto ciego, es decir, que no tiene salida por el otro lado, entonces ponemos el material y va a quedar aire atrapado dentro y nunca va a entrar el material hasta el fondo. Entonces, una técnica para que llegue el material hasta el fondo es empujarlo con el palito. Y entonces,
colocamos un poquito con una espatulita, con un explorador, el material dentro del conducto, suficiente, en cantidad suficiente, no importa que cubra todo, así como pueden ver acá. Y entonces, una vez que está así todo, está fresco, el palito está envuelto en Duralite fresco, lo introducimos dentro del conducto. Entonces pueden ver que este palito, acá está, ya está introducido dentro del conducto y se puede ver que sobresale. Y con lo que queda, con las sobras que quedaron en el vasito de Appen, lo conformamos con una espátula o con los dedos para crearle más volumen, o sea, para darle mayor volumen. Entonces, luego, cuando este polimeriza, va a salir del conducto y va a crear vamos a tener acá la impresión del interior del conducto, ¿no? Entonces, esto viene a ser la impresión del conducto. Entonces, es importante que el conducto no tenga retenciones en su interior. Creo que eso le estaba explicando la doctora, creo, cuando entré con un dibujo. El conducto tiene que estar bien liso, sin retenciones, porque si es que hay retenciones, esta impresión, digamos, va a salir como de repente, una pequeña bolita por acá. Y como esto polimeriza y se pone recontra duro, cuando quieran jalarlo del conducto no va a salir. Nada, así le den golpes no va a salir. Y en una vez van a entrar en desesperación y se nos puede romper la raíz por intentar sacarlo. Entonces hay que asegurarnos de que cuando hacemos la preparación del canal, del conducto, no tenga ningún tipo de retenciones. Por eso hay que alisarlo con una lima de endodoncia, hay que asegurarnos que no tenga nada de retenciones. Y el otro tip para tomar esta impresión es que una vez que hemos introducido el material dentro del conducto, hemos introducido el palito ya hasta el fondo, justo cuando el material todavía al tacto está ya casi por polimerizar, hay que jalarlo, pero no sacarlo del todo, sino sacar un poquito. O sea, jalamos un poquito para asegurarnos de que sí se despegó y que va a salir, y luego lo volvemos a colocar para que no pierda la forma. Y luego volvemos a sacar y lo volvemos a colocar, y así hasta que se polimerice completamente. Porque a veces nos confiamos, ponemos el material dentro del conducto, colocamos el palito y esperemos a que se endurezca. Y de repente cuando se endurece, no lo podemos sacar. Y también hay que tener cuidado también de que no se meta en las troneras acá de los dientes vecinos, porque a veces la distancia que hay desde este punto hasta este punto es más ancha que la distancia que hay desde este punto hasta este punto. Y cuando esto se endurece, pues obviamente no va a salir. No sale. Van a tener que estar acá tallando un poco, gastando un poquito para que pueda salir. Entonces hay que tener mucho cuidado en esos detalles, ¿no? Entonces, una vez que ya nos aseguramos que el material polimerizó y que sale del conducto, lo que tenemos que hacer es tallarlo, o sea, hacerle un pretallado, o sea, darle la forma del muñón. Eso se puede hacer fuera de boca si es que es muy grosero, con una piedra para recortar acrílico, y ya una vez que está, lo volvemos a introducir en boca al paciente, y con nuestra pieza de mano le vamos dando ya más o menos la forma adecuada para que cuando venga de metal no tengamos que tallar tanto. Es más fácil tallar en este plástico que tallar cuando ya esté metálico. Imagínense que así como está, lo mandamos a colar. Entonces nos va a quedar así, pero metálico. Y para crear el muñón vamos a tener que tallar el metal. Y nos vamos a demorar un montón, con las molestias al paciente, por la dureza del metal, no vamos a conseguir darle una buena forma de repente, nos vamos a demorar demasiado. Entonces, para evitar todo eso, o sea, y no perder tanto tiempo, es preferible hacer el pretallado mientras es de plástico, o sea, mientras es así de este acrílico. Mientras es plástico, lo podemos recortar, lo podemos tallar, dándole la forma, el espacio, todo. Entonces, cuando ya está listo, lo retiramos, y aquí pueden ver, así está ya talladito, ya miren, está con su tallado por palatino, con su tallado acá en la parte del cíngulo, con la curvatura ya que tiene por vestibular, como ya ustedes han aprendido a tallar. Y
lo mandamos al laboratorio para que hagan el colado y va a regresar exactamente igual de la misma forma, pero metálico, así como pueden ver acá. Entonces, eso es el método directo. El método directo para para crear el patrón o la toma de impresión del conducto. ¿Preguntas? ¿Preguntas? A ver, si no hay preguntas, preguntaré yo entonces. A ver, Parión, a ver, ¿qué me tienes que decir al respecto? Sí, doctor, A ver, ¿alguna duda con lo que hemos explicado? No, doctor, todo está entendible. Ya, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Han entendido? Porque para después no van a estar preguntando cómo se hace. ¿Cómo se llama el método que acabamos de explicar, Leonel? El Leonel, método, técnica sí, directa, ya, la técnica directa. ¿Y cuál será la técnica indirecta? en el modelo. ¿Y cómo es el procedimiento para una técnica indirecta? A ver, Evelyn. En el modelo, doctor. Sí, pero ¿cómo obtenemos, pues, cómo obtenemos eso? Ya, no hay dudas, ¿no? ¿Todo está claro? Bien, entonces, como todo está claro, seguimos explicando entonces. Ya, entonces hasta aquí está claro. Y ya sabemos por qué tenemos que usar el Duralay. Existe otra técnica también que se hace la toma de impresión así por el método directo, utilizando cera. O sea, la cera azul, hay una cera azul que venden para incrustaciones, se llama así, cera azul para incrustaciones, y se hace, en vez de este palito de Duralay, utilizamos un palito de alambre. Entonces se toma la impresión con cera. Pero eso se hacía más que nada antes, cuando no existía el Duralay. Si por algún motivo ya pues no tienen el Duralay, pueden hacerlo con cera. Pero se corre el riesgo de que la cera se deforme, ¿no? Porque es una cera, pues, ¿no? Y la calor, la temperatura, o a veces se fractura, ¿no? O sea, lo queremos sacar del conducto y de repente sale incompleto, se rompió y tenemos que estar volviendo a tomar la impresión. Pero se puede hacer con cera. Entonces la cera también se va a quemar pero tiene que ser también una cera pues buena para que se queme también dentro de la cámara de combustión. El alambrito sale más bien, se despega rápidamente. Entonces pueden ver acá un diente muy, muy dañado, donde pueden ver que parece que este diente inclusive ya tuvo un poste anteriormente, lo han retirado y entonces ha quedado muy dañado. Entonces pueden ver aquí dos conductos. Este es un premolar que tiene dos conductos. Entonces regularizamos las paredes externas, como pueden ver acá. Ahí están las paredes. Regularizamos todas las irregularidades que pueda tener, pues, ¿no? La entrada de los conductos, las paredes, y vamos a tomarle la impresión para un poste. Entonces pueden ver aquí, ahí se retira todos los detritos,
Me olvidé decir, es decir, cuando se toma la técnica directa siempre hay que echarle vaselina dentro del conducto, si no se va a quedar pegado el material. Entonces, en este caso, este diente tiene dos conductos. Y entonces ustedes pueden apreciar aquí que en uno de ellos están usando el palito preformado, y en el conducto accesorio han puesto un poquito nomás de Dura-Line, lo que pudo entrar. Pero pueden ver que hay ligera divergencia, ¿no? Entonces, en un molar esta divergencia suele ser más grande, por eso es que no se hace los postes tan largos en el molar, ¿no? Se hace el poste principal y el otro puede ser muy cortito. En el caso de un premolar, acá los conductos son casi paralelos, ¿no? Entonces, están tomando aquí la impresión de los conductos, como pueden ver acá. Han tomado con el método que ya hemos explicado. Una vez que sale del conducto, se le agrega material ya fuera de boca, se le está agregando material y se va creando el núcleo o el muñón. Entonces se va creando el núcleo y el muñón, luego se hace un tallado así fuera de boca, tratando de darle la forma de un muñón típico para un premolar. Ahí, como pueden ver, ahí están los dos planos inclinados de su cara oclusal. Y lo volvemos a introducir en boca. Hay que asegurarse que vuelva a entrar, que entre y salga completamente. Y se le ha hecho el pretallado, ¿eh? Entonces ustedes pueden ver acá, se chequea la altura, que haya la altura, suficientemente altura interoclusal para que pone la corona después. Y aquí está el patrón. Entonces ustedes pueden ver que aquí el patrón se le ha dado la forma de un premolar. O sea, como cuando ustedes tallan una preparación para una corona en un premolar, igualito hay que hacerle en el Dura-Line, o sea, darle esa forma. Y aquí está el espigo principal y acá está el del conducto accesorio. Entonces lo vuelven a introducir en boca, se manda a colar y ahí viene colado. Una vez que está colado, se introduce, ya se limpia, se le pone cemento. Acá están cementando, están en la fase de cementación, ¿no? Cementan con el cemento, puede ser ionómero, y lo introducen dentro de los conductos. Ahí está, el cemento rebalsó, se espera que se endurezca y ahí está cementado el espigo muñón. Entonces ahí pueden ver como lo que emerge se llama muñón. Otro caso, ahí está, otra raíz, muy destruida, también con dos conductos. Se toma la impresión, en este caso este es un molar, ya no es un premolar. Miren, este es un molar. Entonces miren la longitud del espigo principal y miren la cantidad que le han puesto para el otro conducto. Es apenas un poquito. Entonces miren, hacen el pretallado, se hace el pretallado y miren cómo sale el perno, o sea, el perno muñón colado. Tiene un espigo más o menos lo suficientemente largo y el otro es apenas un bultito, que es lo que podría entenderse que para que no haya rotación. Entonces, una vez que está cementado en boca, se talla el remanente dentario más el núcleo metálico y se va a crear el muñón. Entonces, en esto consiste lo que es la toma de impresiones de los conductos por el método directo. ¿Preguntas al respecto? A ver, ¿alguna duda? No sé si se aclaró la duda de esto, ¿no? De la necesidad de poner dos, o si no, por el efecto antirrotacional. Tendría lógica, ¿no?, de que sea por efecto antirrotacional, pero siempre y cuando todo este poste que está acá, todo este núcleo, sea sometido a fuerzas rotacionales, ¿no? Y ahí sí podríamos decir que va a girar. Pero esto no va a girar, bueno, porque encima de esto va a estar la corona, que va a estar envolviendo inclusive parte de tejido dentario acá. Entonces no tendría sentido hablar de un efecto antirrotacional.
en un molar al menos. Entonces, por eso es que se hace solamente apenitas un pequeño vestigio de que ingresa al conducto, solamente para que asiente mejor nada más, ¿no? Para que tenga un asiento mucho más amplio en el piso del conducto de la cámara, de lo que fue la cámara pulpar. A ver, dudas, preguntas. Doctor, y si en caso no hacemos, ¿en dónde usted mencionó que tenía porque el conducto era típico y ahí obtenía su retención? ¿En qué parte? ¿En qué parte del conducto es No, o sea, típico? por ejemplo, aquí en este caso, vemos aquí que hay uno de los conductos, es el que se ha preparado con profundidad, donde va a ir esta parte del espigo. Pero en el otro, apenas se han hecho una pequeña cavidad nomás con fresa, ¿no? Aquí no entra ni la piso ni nada de eso. Una fresita redonda nomás se le hace un pequeño hoyito nomás, o ni siquiera una perforación, sino se limpia un poco la gutapercha que está ahí a la entradita y listo, y ahí se toma la impresión. Y nos va a quedar así. ¿No hay más preguntas por el método? Sí, dime. Si son 3 conductos igual, ¿se hace solamente uno largo y los 2 cortos? Sí, los dos cortos, ¿sí? O si no, uno de ellos corto y el otro casi nada. El otro nada, puede quedar plano. Y eso se da, por ejemplo, en los molares superiores, donde el más largo va a ser la raíz palatina, que dicho sea de paso es la más robusta y la más recta. Entonces ahí va la parte principal, o sea, el espigo principal, y en las vestibulares puede ir uno muy cortito, muy cortito. O pueden ir así dos cortitos también en los demás, ¿no? Si es que uno quiere, digamos, darle más, mayor, podríamos hablar de retención, pero en realidad para que eso tendría que estar sometido a fuerzas expulsivas para que se salga, ¿no? Entonces a veces estos pequeños chiquititos que se hacen en las raíces accesorias nos puede servir de repente como una pequeña retención, ¿no? Para que no se salga tan fácilmente. Pero no tanto para la rotación, sino por retención más que nada. ¿Más preguntas? ¿Hasta ahí está todo claro? Sí, doctor. Entonces nos pasamos a la técnica indirecta. Entonces la técnica indirecta, ¿en qué va a consistir? En que también vamos a hacer lo mismo, pero ya no lo vamos a hacer en la boca, sino lo vamos a hacer en un modelo. Y normalmente, o sea, lo normal, claro, es que ya no lo hagamos nosotros, sino lo mandemos a un laboratorio, para que en el laboratorio lo confeccionen. En cambio, en la técnica directa, nosotros tomábamos la impresión, hacíamos el tallado en boca y una vez que ya lo teníamos listo, lo mandamos al laboratorio para que hagan el colado. Entonces, de esa manera nos aseguramos que tenga una buena forma, todo, ¿no? Y es más económico y también más rápido porque vamos a obviar varios pasos. Pero si es que de repente no, o estamos preparando varios conductos en una rehabilitación grande, entonces un método sería el indirecto. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver acá en la primera figura, acá hay un diente preparado, acá hay otro diente, acá hay otro diente, en total son 3 dientes que se han preparado. Entonces vamos a hacer el colado, o sea, necesitamos los pernomuñones para estos 3 dientes. Entonces de repente no tenemos el tiempo suficiente para hacerlo por el método directo y decimos, bueno, vamos a mandarlo al laboratorio que él se encargue de hacer los postes. Entonces yo lo único que voy a hacer es tomarle una impresión de todo esto para obtener un modelo y mandarle el modelo al laboratorio. Entonces, ¿qué necesito para esto?
tomar una impresión con silicona, pero que la silicona, hay que asegurarse de que la silicona ingrese totalmente a los conductos para que impresione el fondo de los conductos. Entonces tengo que utilizar acá una jeringa bien fina para inyectar la silicona, para asegurarse de que la silicona ingrese hasta el fondo. Entonces ustedes pueden ver acá la impresión. Aquí están las prolongaciones, miren acá la prolongación, o sea, la impresión del conducto. Acá está el otro. Entonces obtenemos un modelo de yeso, y dentro del modelo de yeso, que es la copia de esto, el laboratorio los va a hacer con cera, con Duralaya. El laboratorio se encarga de hacer acá el patrón de colado y hacer los colados, ¿no? Entonces él mismo lo va a tallar y nos lo va a entregar así talladitos, listos para ser cementados. Entonces lo único que hacemos nosotros es tomar de acá del modelo los pernos colados ya y los vamos a introducir en boca. Se supone que si es que entra acá, tiene que entrar también aquí. O sea, si es que hemos tomado una muy buena impresión y el modelo ha salido muy exacto, entonces si entró en el modelo, va a entrar aquí. Entonces cuando nosotros hacemos la prueba del colado, casi nunca a veces entra así directamente, ¿no? Siempre hay algo que estorba, ¿no? Que no entra completamente y nos comenzamos a desesperar, ¿no? Diciendo, no entra, no llega a calzar hasta el fondo. Entonces tenemos que averiguar por qué no entra. Entonces a veces también hay pequeñas burbujitas que salen en el metal, ¿no? Entonces hay que observar con una lupa bien para ver que no haya nada que esté estorbando. Puede haber también a veces deberse a que el metal se contrajo y ya no ingresa, o algo se deformó y a veces no va a ingresar y no vamos a obtener así un sellado perfecto del metal con los dientes. Y ahí ya no sirve. Entonces aquí pueden ver, por ejemplo, cómo van a tomar acá. Estos son dientes ya muy destruidos, ¿eh? Están casi al extremo. Miren cómo está. Bien destruidos. Entonces acá está la preparación del conducto. Miren, mira la amplitud de los conductos que tiene acá. Es que estos dientes ya han tenido postes, han retirado los postes de ahí y están tratando de recuperar lo poco que queda, ¿no? Es casi como tratar de hacer revivir estos dientes que ya estaban con un paso al más allá. Pero bueno, se puede reconstruir, ¿no? Se puede hacer todavía los procedimientos. Entonces, miren, la técnica es en que también tenemos que tener unos palitos así de Duralay, puede ser, o del acrílico común, pero tener palitos preformados bien delgaditos que ingresen a los conductos. Entonces, probamos estos palitos que ingresan en los conductos y luego con una jeringa inyectamos la silicona fluida dentro de los conductos y lo empujamos con el... Perdón un ratito. ¿Aló? Sí. Sí, mire, yo tengo ya el enterado, pero en este momento no voy a poder ir al consultorio, tendrá que ser mañana en la mañana. Sí. ¿A qué hora puede ir? ¿A las 11 está bien? Ya. Mañana entonces. Ya, muy bien. Ya, hasta mañana. Bien, entonces, como pueden ver, aquí con unos palitos pequeñitos, una vez que hemos inyectado la silicona fluida dentro de los conductos, los terminamos de empujar con esos palitos. Como pueden ver acá, estamos inyectando en todos los conductos y luego introducimos los palitos, ¿no? Entonces, una vez que está ahí los palitos ya se han ingresado hasta el fondo, vamos a preparar la masa pesada y con el dedo vamos a hacer acá un canal, así acá en toda esta parte una profundización, y ahí vamos a inyectar el resto de la silicona fluida y colocamos en la cubeta y ahí tomamos la impresión.
Todos estos pasos se hace a 4 manos, porque no podemos hacerlo solos, porque el material nos va a ganar, no vamos a tener tiempo para hacer todo este procedimiento. Pero en esto consiste la toma de la impresión, para que nos quede una muy buena impresión, pues, ¿no? Entonces el resultado es esto. Miren aquí, ahí está el conducto, la copia del conducto, acá está el otro conducto, entonces nos sale perfecto el modelo. Y en el laboratorio van a hacer los pernos muñones, aquí están en cera, mira, esto es cera. Están en cera, han reconstruido bien los muñones y hacen el colado. Ahí pueden ver acá, por ejemplo, el ejemplo, ¿no? El poste principal en la raíz más recta y acá hay dos prolongaciones pequeñitas. Esto tendrá máximo que 2, no llega ni a 3. Y acá está el del premolar. Entonces ahí se puede ver, ¿no? Cómo están ahí las dos prolongaciones de los conductitos más cortitos. Entonces ahí está el colado, luego se introduce en los dientes, se los cementa y aquí pueden ver los muñones que ya están ya talladitos, listos para tomar impresión para hacer las coronas. Aquí pueden apreciar la cantidad de remanente dentario que hay para lograr el famoso efecto de abrazadera o efecto anillo del que habíamos hablado la otra vez, o el suncho o el cinturón, todos esos términos. Entonces, este poquitito que queda de diente es muy importante para la supervivencia del muñón. Si no tuviese ese poquitito, entonces la corona estaría soportada exclusivamente por la parte metálica, que es que vendría a ser esta parte de aquí, por el muñón, y generaría fuerzas, o sea, unas palancas al espigo, y se fractura la raíz. En cambio, el hecho de que tenga acá este poquito de remanente dentario va a ser muy importante para que no se generen palancas al interior del espigo. Entonces tengan en cuenta la importancia que tiene esos 2 milímetros para hacer el efecto abrazadero. Y ahí están los esquemas, ¿eh? Ahí está un molar, donde la parte amarilla viene a ser los pernomuñones. Ahí está el pequeño tallado que se hace para obtener ese efecto abrazadera, en el caso de dientes muy destruidos. Aquí pueden apreciar la longitud del espigo principal en la raíz más recta y en el otro apenas va a unos de 2 a 3 milímetros de longitud. Miren, ahí está marcadito, dice de 2 a 3 milímetros es el conducto accesorio. El principal se hace más largo. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que en los molares no es necesario hacerlos tan largos tampoco, ¿no? No vamos a obsesionarnos en querer hacerlos hasta dejar los 4 milímetros de gutapercha, porque las fuerzas son axiales y el perno está sometido, o sea, con fuerzas hacia adentro, ¿no? O sea, axiales, no está viendo fuerzas laterales. Entonces, en los molares, eso no se puede hacer en los incisivos, porque la fuerza viene aquí. Y el soporte está dado por esta pared del diente. Entonces, por eso, si es que no hacemos este efecto abrazadera, la coronita soportaría solamente el muñón y esto genera una palanca en todo el espigo y se nos fractura la raíz a este nivel. Ahí. Miren acá otro, el conducto principal y de 2 a 3 milímetros viene a ser el conducto accesorio. De 2 a 3, ahí está marcado en todos estos esquemas. A ver, preguntas al respecto. Y esto ya hemos visto, ahí está el famoso efecto abrazadera, ¿no? La importancia que tiene esos 2 milímetros. ¿Y dónde se pueden fracturar? Mira, cómo se puede fracturar acá. Cuando ya se fractura ese nivel, ya fue extracción total. ¿Preguntas? Manan Cancho.
Doctor, Dime. este tema también sale en el libro Shimbun. No, esto está extraído del libro de Mesomo. Pero en Ah, ya. Schillingburg también está todo el principio, ¿no? O sea, bueno, acá las imágenes han sido tomadas del libro de Mesomo. De rehabilitación oral contemporánea se llama el libro. Pero lo que hicimos la clase anterior de, la- de otras imágenes, muchas están tomadas del libro de Schillingburg, la otra parte teórica, el de los 4 milímetros, todo eso, ¿no? A ver, ¿alguna pregunta, alguna explicación de algo que no han entendido o todo está claro? Nada, todo claro, ya no hay dudas, todo está bien. Bueno, el silencio es sepulcral, nadie dice nada. Sí se entendió, doctor. Ya, entonces, ¿no hay más preguntas? Entonces, ya en la clase pasada hemos explicado los principios biomecánicos para hacer espigos y núcleos, y ahora hemos visto los métodos para tomar la impresión, ¿no? El método directo y el método indirecto. Entonces, con esta explicación, yo creo que ahora son expertos ya en hacer postes. Perno Muñones. A ver, preguntas. Una vez hagan las preguntas para poderlas absolver. Cualquier duda que tengan, no hagan las preguntas sin miedo, no se callen. Doctor, Dime. ¿vamos a hacer el práctico solamente del método directo o también del indirecto? No, solamente vamos a hacer el método directo, ¿no? O sea, el indirecto, bueno, va a ser, en un troquel como el que tienen, pues va a ser completamente difícil hacer, creo. No creo que se pueda. O si quieren, también pueden practicarlo también, ¿no? O sea, no hay problema. Ustedes, yo estoy a sus órdenes, no sé, si ustedes me dicen, bueno, podemos hacer tal cosa en las prácticas, yo les dirijo las prácticas y no tengo ningún problema. Pero lo que está, digamos, en el sílabo es hacer las prácticas del método directo con Duralay. Y bueno, yo creo que, no sé, de repente tendrán que hacer el poste y mandarlo a colar, ¿no? Pueden mandarlo a colar a un laboratorio para que tengamos el poste metálico. Yo creo que eso sí se puede, ¿no? Ya cada uno en forma muy individual, ya en forma particular, lo lleva a un laboratorio dental, el patrón de acrílico de Udalay que tiene, y le solicita que le hagan el colado. Y así también vamos a averiguar qué problemas vamos a tener al adaptar el metal a los conductos, si es que entra fácilmente, si no entra fácilmente, los vamos a cementar y también vamos a tallarlos, ¿no? Hay que tallarlos para hacerle su corona también, hay que hacerle una corona, por lo menos una corona provisional en los troqueles que han hecho. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Doctor, ¿y cuánto suele estar un colado de esto? El colado, solamente el colado, porque ustedes le están llevando ya el patrón de Duralay, les van a cobrar yo creo que 10 soles. Más de eso no creo.
Entonces, no sé, pues todos tienen que estar de acuerdo, porque si no están de acuerdo, entonces o es todos para uno o nadie. Uno para todos, todos para uno, así como dijo D'Artagnan a los mosqueteros. Todos tienen que estar de acuerdo. Sí, hacemos el colado. Otros dicen, no, no, mejor no hacemos el colado, está ahí nomás. A ver, opinen, porque ya se vienen las prácticas después, ¿ah?